ver, las tengo por aquí. Se ven, ¿no? A ver, yo no me las veo así, es que están un poco abajo. Como hay tanta gente, me veo a mí misma duplicada, sí. Vale, pues lo que os comentaba, vamos a empezar haciendo un repaso rápido del algoritmo que vimos el viernes, ¿vale? El segundo de ellos, el que vimos la segunda hora, que era un algoritmo de Monte Carlo que rápido, mucho más rápido que multiplicando las matrices, pues verificaba si un producto estaba bien hecho, ¿vale? Entonces, recordar, todo lo que quiero es que me dan A, B y C y yo quiero verificar si A por B es igual a C, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a hacer, pues ya dijimos, simplemente que es lo mismo que querer decir si A por B menos C es igual a 0, ¿vale? Entonces, la propiedad en la que se va a basar mi algoritmo es esta de aquí. Y es que si el producto está bien hecho, pues mire lo que mire. En concreto, esto es la suma de las filas de S. Pues claro, si son todo, si lo que es A por B menos C es todo ceros, pues sume las filas que sume, seguirá siendo todo ceros. Eso no tiene ninguna duda. Pero es en el caso en el que no esté bien hecha la multiplicación, ¿vale? En el que me den tres matrices A, B y C, de forma que no es cierto que A por B sea igual a C, o sea, A por B sale distinto de C, pues ahí es donde, claro, si un poco lo que comentábamos el viernes, ¿no? Si hubiera muchos errores, pues igual más o menos a ojo o mirando, haciendo solo parte de la multiplicación me podría dar cuenta de esos errores, ¿vale? Pero lo que estábamos razonando es porque si lo que hago es también sumar unas cuantas filas de A por B menos C, que luego vemos cómo puedo sumar esas filas de A por B menos C rápidamente, ¿vale? Sin necesidad de hacer la multiplicación y tal. Pero si las puedo sumar, pues la mayoría de las veces, es decir, más de la mitad de las veces, me sale distinto de 0, ¿vale? Entonces, este es el único argumento que era un poquito más, entonces os lo comenté, lo estuvimos estudiando un poco, pero si queréis lo he vuelto a reescribir simplemente contando, ¿vale? O sea, yo voy a elegir, voy a coger un conjunto de filas S, ¿vale? Yo tengo toda una matriz, ¿vale? De A por B menos C y quiero saber pues si es todo ceros o no. Entonces, lo que voy a hacer es cogerme algunas filas y sumarlas, ¿vale? Y voy a ver si esa suma me sale todo cero o no. Eso es todo lo que voy a hacer. Y entonces, lo que es muy fácil de razonar es que si cuento cuántos conjuntos S me dan cero y cuántos no, pues por lo menos la mitad me tienen que dar distinto de cero, ¿vale? Cuando es distinto de cero, obviamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente lo que puedo hacer es, hay por lo menos una fila que no es cero, ¿vale? Si no hubiera ninguna, pues serían todos ceros. Entonces estaría bien, ¿vale? Entonces, si A por B es distinto de C, pues en lo que es A por B menos C, pues hay por lo menos una fila que tiene algún elemento que no es cero, la fila I. Y entonces simplemente, pues lo que voy a hacer es me voy a coger los conjuntos de filas y los voy a dividir en parejas, ¿vale? Entonces voy a coger cada conjunto S que no tiene I, ¿vale? Y es este I fijo, ¿vale? Uno que yo sé, uno que no es cero. Entonces, si cojo un conjunto que no lo tiene, pues además como pareja, pues voy a coger el que sí que lo tiene, ¿vale? S unión con I, ¿vale? Entonces, pues todos los diferentes conjuntos que hay, pues un poco los agrupo de dos en dos, ¿vale? Cada uno con su pareja y solo se diferencian en la fila I, ¿vale? Estos son los conjuntos, por ejemplo, pues si la fila I es la fila 3, pues por ejemplo el 1, 2, 4 iría emparejado con el 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces, todos los conjuntos, por ejemplo, el conjunto vacío, si queréis, pues iría emparejado con el conjunto que solo tuviera el I, el 3, ¿vale? Entonces, así un poco, cada conjunto pues tiene su pareja. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué los emparejo así? Porque justo en cada una de estas parejas, uno de los dos conjuntos tiene que ser distinto de cero por lo menos. Igual son los dos, ¿eh? Pero por lo menos uno tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Pues porque resulta que, claro, solo se diferencian en la fila I, ¿vale? Y la fila I es distinta de cero. Entonces, claro, si la fila I es distinta de cero,
pues pueden suceder varias cosas, pero lo que no puede suceder es que los dos a la vez, la suma de S y la suma de S' sean todos 0. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si el S fuera 0, pues el S' seguro que es distinto de 0, ¿vale? O sea, si el S es de los que es igual a 0, pues seguro que el S', que es sumarle una fila distinta de 0, me va a salir distinto de 0. Y si el S es distinto de 0, pues ya tengo uno distinto de 0, el S, ¿vale? O sea que tengo, pues, por ejemplo, tengo dos posibilidades. El caso de que S sea distinto de 0, que ya tengo por lo menos uno, y el caso de que S sea igual a 0, que entonces, claro, al sumarle algo que no es 0, ¿vale? Imaginaos que tengo pues toda una fila ceros, le sumo una fila que tiene algo distinto de 0 y ya me sale distinto de 0, ¿vale? Con lo cual, claro, la mitad de los conjuntos o más, pues al sumar esas filas de ese conjunto me sale distinto de 0, con lo cual pues ya puedo decir que, claro, como la mitad o más suman distinto de 0, ¿vale? Pues entonces la probabilidad, si cojo un conjunto de filas cualquiera, la probabilidad de que me salga distinto de 0 es por lo menos la mitad, ¿vale? Pues simplemente estoy contando cuántos casos me salen distintos de 0, por lo menos la mitad, entonces es mayor o igual que un medio, ¿vale? Todos los conjuntos pesan igual, ¿vale? Con lo cual, pues esto es un poco en lo que estaba basado el algoritmo. Lo que quiero decir es que o sea, al comparar A por B y C, ¿vale? Si son distintos, por muy cerquita que estén, aunque solamente hubiera entre A, B y C un pequeño error, ¿vale? Aún así se cumpliría esta propiedad, ¿vale? La mitad de los conjuntos al sumarlos me saldría distinto de 0, ¿vale? Y entonces, claro, pues puedo hacer un algoritmo que un poco se aproveche de eso, por lo menos para acertar en estos casos, ¿vale? Cuando me cojo un conjunto de filas que no suman 0, que este es un poco el algoritmo que hicimos. Cogeremos un conjunto S al azar, ¿vale? Y sumaremos sus filas. Si me sale la suma igual a 0, pues supongo que estaba bien la multiplicación, que A por B es igual a C. Y si me sale distinta de 0, pues es que no está bien. ¿Vale? Entonces, ya hablamos un poco de cómo podíamos hacer el cálculo rápido, ¿vale? Entonces, podíamos incluso comparar la suma de A por B con la suma de C, ¿vale? Y entonces con eso ya el algoritmo decidía si devolvía está bien la multiplicación o no está bien, ¿vale? Esto no lo repito porque lo comentamos un poco la semana pasada, pero recordad que un poco el truco estaba en la distributiva, ¿vale? Que yo nunca multiplico A por B, sino que lo que hago es multiplicar un vector por A y el resultado, que es un vector por B, con lo cual por eso consigo tiempo del orden de n cuadrado y no el n cubo, que sería la multiplicación, ¿vale? O n cubo sería la multiplicación sencilla, se podría mejorar un poco, pero llegar a n cuadrado para la multiplicación se cree que no se puede, ¿vale? Es un poco la multiplicación de matrices, es intratable al nivel de tiempo n cuadrado, no se puede llegar nunca a n cuadrado. Pero obviamente todo tiene sus matices. Entonces, bueno, pues este es el algoritmo que tenemos, ¿vale? Y es un algoritmo que es correcto por lo menos la mitad de las veces, ¿vale? O sea, cojo cualquier A, B y C y por lo menos el 50% de las veces el algoritmo es correcto. Aquí es un poco donde nos quedamos el viernes. Dijimos, claro, pero es que la mitad correcto quiere decir que si tirara una moneda sería igual. Ya, pero ya habíamos llegado al siguiente paso en el que decíamos, bueno, pero es que resulta que hay un caso que estoy seguro de que la respuesta es buena, ¿vale? Si me dice que A por B es distinto de C, es decir, si ha encontrado una serie de filas que suman distinto en A por B y en C, entonces seguro que la multiplicación está mal, ¿vale? Entonces la respuesta es correcta. Entonces, como hay un caso en el que estoy seguro de la respuesta, ¿vale? Pues que es cuando, vamos a, yo tenía así aquí, tengo Freivalds, ¿vale? Que es un algoritmo probabilista de Monte Carlo, y entonces resulta que si me contesta, este me devuelve pues un booleano, ¿vale? False o true, ¿vale? Si me dice false, está diciendo que A por B es distinto de C. Pues este es seguro que es correcto, ¿vale?
porque quiere decir que he encontrado una serie de filas que al sumarlas veo dónde está el error. O sea, me sale distinto A por B y C, o A por B menos C me sale distinto de 0. Y en el caso de que salga true es cuando no tengo muy claro si la respuesta está bien, ¿vale? Pueden suceder dos cosas, que realmente A por B sea igual a C, genial, pero también podría ser que A por B fuera distinto de C, pero yo he tenido mala suerte al elegir aleatoriamente ese conjunto, he elegido uno que A por B es igual a C. Podría ser, ¿no? Imaginaos, pues. Y entonces esto me puede haber ocurrido con probabilidad menor que el 50%, ¿vale? Porque si cuando son distintas, por lo menos la mitad de los conjuntos me salen distinto de uno de otro, ¿vale? A por B distinto de C, pues entonces esto es menor que el 50%, ¿vale? Si lo pongo con, por tanto, por ciento, 50%, si lo pongo como probabilidad 0,5, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, si esto solo me puede pasar menos de la mitad de las veces, pues lo que puedo hacer es que este caso en el que tengo duda es el que repito, ¿vale? Que es un poco lo que comentamos el otro día. Entonces tenemos este algoritmo. Ay, perdón, pensaba que estaba aquí. Bueno, el algoritmo que repite, que simplemente es que hace K llamadas sucesivas al algoritmo anterior, ¿vale? K llamadas sucesivas como mucho. ¿Cuándo hago K llamadas? Claro, cuando las necesito. ¿Y cuándo necesito? A ver, pues si yo hay una respuesta de la que estoy, si me dice falso, Freivalds, ya no necesito repetir, ¿vale? Ya está seguro, esta es la respuesta. Si me dice true, es cuando tengo dudas. Ya me gustaría creérmelo, pero prefiero estar más seguro. ¿Y cómo estoy más seguro? Repitiendo, ¿vale? Entonces, de que una vez me diga true, siendo que no es verdad, pues la probabilidad es menos de la mitad. Pero de que me lo diga K veces, o sea, si yo lo vuelvo a repetir K veces y las K veces me vuelve a decir que sí, que está bien, que A por B es igual a C, si me lo dice K veces, pues ahí ya la probabilidad de que todas las veces he tenido mala suerte, eso quiere decir que he elegido pues conjuntos, el primero S1, S2, he ido eligiendo y en todos los casos me ha salido que la suma de las filas me sale 0, ¿vale? O la suma de AB me sale igual a C. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que esto me haya pasado y aún así pues resulta que esté mal, que sean distintos, que no he encontrado yo dónde está mal la multiplicación? Pues un medio elevado a K. Claro, ya la probabilidad de fallo es mucho más baja, ¿vale? Entonces aquí tenemos el algoritmo. Ay, perdón, pensaba que estaba. Lo he pasado antes, disculpad, no quiero marearos, pero no he visto antes el repe. ¿No estaba aquí? Ah, aquí estaba, perdón, que me lo he saltado al principio. Este es el algoritmo en el que repito K veces. Fijaros que no repito siempre K veces, sino que repito K veces pues cuando lo necesito, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que Freivalds me dice falso, pues ya me sale distinto igual a falso y ya no repito más, ¿vale? En cuanto tengo un falso, ya sé que es falso. Pero si me dice K veces true, pues entonces ya devuelvo true, ¿vale? Si las K veces me sale true, 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 y claro, sigo sin estar 100% seguro, pero ahora ya el error que puedo haber cometido es menor que 2 a la menos K, que es bastante bajo. ¿Cómo de bajo? Bueno, pues aquí tenéis unas cuentecillas que podéis hacer vosotros de, pues, cuánto es un medio elevado a K, ¿no? Para distintos casos. Bueno, pues lo hacéis. Y, por ejemplo, para K igual a 10, esto es 0,999. Para K igual a 20, pues la probabilidad es menor que 1 entre 1.000.000, ¿vale? 1 entre 1.000.000 sería 10 a la menos 6, si no me equivoco. Bueno, pues menor. ¿Qué os parece? ¿Estas probabilidades están bien o no están bien? ¿Cómo de buenas son, cómo de buenos son estos errores? Claro, todo depende de lo que te puedas permitir, ¿vale? Fijaros que si tu matriz es realmente enorme, pues a lo mejor, por ejemplo, en este primero, para K igual a 10, 0,99 correcto, ¿vale? Si no me equivoco, esto es que el error es 1 entre 1.000, diría yo, ¿vale?
Un error de cada 1000. Claro, esto ya, si la matriz es pequeña, puede estar bien, pero si es una matriz enorme, enorme, un error de cada 1000 puede ser demasiado. O sea, imaginaros una matriz que mide pues 1.000.000 por 1.000.000 y que una de cada 1000 posiciones está mal. Eso es mucho. ¿Vale? Entonces, esto de los errores, de cuántas veces lo tengo que repetir, pues tiene que ser un poco dependiendo de qué tipo de datos tengo. ¿Vale? Para datos pequeños, pues un error razonable puede estar bien, pero para datos muy, muy grandes tengo que bajar mucho el error. ¿Vale? De alguna manera, no lo vamos a detallar mucho aquí, pero el error es razonable o no, dependiendo pues, de a qué número se lo voy a aplicar. Sobre todo eso se nota mucho cuando se trata de datos numéricos. ¿Vale? Si yo tengo datos y necesito precisión al sexto decimal, pues un error que no me asegure el sexto decimal no me interesa. ¿Vale? O sea que el error es razonable o no dependiendo de los datos, de la entrada. O sea que no puedo decir cuántas veces tengo que repetir un algoritmo para cualquier dato. No, no. A ver, pues tú dime un poco cuál va a ser mi dato de entrada y entonces para esa entrada qué error te puedes permitir. ¿Vale? Si hay alguna razón por la que te puedas permitir un error independiente de los datos, pues en algún caso podría ser, pero en general suele ser, depende del tipo de datos. Por ejemplo, es bastante típico ahora, pues como estamos en tiempos de biología y de coronavirus, pues que la gente hable con mucha alegría de los errores que puedes cometer, por ejemplo, al hacerle una PCR a alguien, ¿no? Para saber si tiene COVID-19 o no. Obviamente, los métodos que se hacen son pues una PCR parcial en la que se mira una serie de posiciones, ¿no? Pero por, por abstraer un poco, pues claro, imaginaros que quiero hacer un PCR completo, que no es el diagnóstico principal, pero se hace para otras razones, y me salen unas 30.000 letras. Eso es el RNA que hay que sacar. Claro, en 30.000 letras hay errores que yo no me puedo permitir, ¿vale? De hecho, bueno, para estos diagnósticos hay posiciones en las que si te equivocas puede funcionar fatal. Pero entonces, imaginaros que a mí me dicen, no, hombre, que solamente vas a tener un error de 0.01, ¿vale? O sea, un error la probabilidad del error 0.01. Eso es malísimo para un poco saber exactamente, pues, por ejemplo, qué rama de COVID-19 tienes, para saber qué mutación tienes, porque fijaros que 0.01 supone que son 300 bases, 300 letras de error, ¿vale? Tienes 300 letras mal. Y en realidad eso es más que la diferencia que hay ahora mismo entre diferentes cepas del virus. O sea que esto es, por lo menos, pide este error, pues empezaría a ser algo útil y ya si quieres realmente saber cuál es el RNA del virus que tiene este paciente, pide esto, ¿vale? Pide 0.0001, ¿vale? Un error en cada 10.000 bases estaría ya bien. Eso serían como máximo 3 errores. Esos 3 errores, si tienes suerte y no están en una zona muy crucial, más o menos te van a dar casi exacto el RNA. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que ocurre en general con los temas de los algoritmos probabilistas o de otro tipo y los errores. Los errores nunca tienen un interés absoluto. Nunca puedes decir, esto es 99% correcto. Y dices, bueno, pero dime en qué escala estamos. ¿Vale? Pues tú me dices que tengo un error de 1 cada 100, eso quiero saber exactamente en qué escala es. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco la situación típica en los algoritmos de Monte Carlo. Típica, a ver, deseable, más que típica, ocurre en muchos casos. Cuando se trata de problemas de decisión quiere decir que tengo que decidir, ¿no? En este caso estábamos decidir si A por B es igual a C, ¿vale? Es una cosa en la que solamente hay pues 2 posibilidades, ¿vale? Cuando el resultado es un booleano, ¿vale? O lo que vamos a ver
a continuación, que es saber si un número es primo o no es primo, ¿vale? Pues en esto muchas veces, las buenas, los algoritmos interesantes, lo que ocurre es que contestan bien en un caso, ¿vale? O sea, hay una de las dos veces, cuando te dice, por ejemplo, en este caso, que A por B es distinto de C, te puedes fiar, ¿vale? Eso es muy bueno, porque entonces tienes muy claro que ese caso es seguro y la otra respuesta del algoritmo es la que no es 100% segura y entonces es la que cuando ocurre la repites, ¿vale? O sea que hay más o menos, en este caso, perdón, cuando te dice A por B distinto de C, pues dices, ok, estoy segura. Pero si el algoritmo te dice A por B igual a C, no me fío, ¿vale? Pues con esta idea de que una de las dos respuestas del algoritmo la tienes garantizada, pues ya puedes hacer repeticiones. Vale, entonces, para por lo menos que lo penséis un poquito, pues os propongo un par de ejercicios que podéis hacer de aquí al viernes y mandarme algún correo si los pensáis, que son el primero un poco, habíamos hablado antes de quedarnos con que este algoritmo pues lo podíamos repetir y tal, habíamos dicho, fíjate, la probabilidad de acertar es mayor o igual que la mitad, ¿no? De 0,5 o 50%. Vale, pues ahora pensad un poco qué ocurre si tenéis un algoritmo, ¿vale? Por ejemplo, tirar una moneda, claro, que ejercicio. Si tenemos un algoritmo también para lo mismo, para el tema de verificar matrices, ¿vale? El producto de matrices. Y que solamente sabemos que contesta bien en todos los casos, siempre contesta bien por lo menos, vamos a poner el 60% de las veces, ¿vale? Para todas las entradas, la probabilidad de acertar, de que el algoritmo diga el resultado correcto, es mayor o igual que 0,6. Entonces, pensar a ver si se puede mejorar el error, obviamente pues a base de repeticiones o algo así. Fijaros que lo que no digo aquí es que haya un caso en el que siempre estés seguro de la respuesta, ¿vale? Entonces el algoritmo pues te puede contestar que A por B es distinto de C o que A por B es igual a C y nunca estás seguro del resultado. Pero lo que sí que sabes es que para cada entrada la probabilidad de que el algoritmo acierte de la respuesta correcta es mayor o igual que 0,6, ¿vale? Entonces, si la hacéis, me lo podéis mandar por correo. ¿Puedes repetir la última frase, por favor? Lo de se Sí, puede mejorar el error. sí, mira, es lo que pone aquí. Si se puede mejorar, o sea, el error que comete este algoritmo es, en todos los casos, menor que 0,4, ¿vale? O sea, el error, o sea, si la probabilidad de que acierte el algoritmo es por lo menos 0,6, pues el error es por lo menos 0,4, menor que 0,4, ¿vale? Pues yo quiero bajar este 0,4, ¿vale? Intentar, pues que el algoritmo, por ejemplo, pues cometa un error solo del 0,1, ¿vale? Entonces la cuestión es que busquéis a ver si, por ejemplo, a base de repeticiones se puede mejorar el error, ¿vale? Lo que ocurre es que aquí ya no tenemos ninguna garantía de que haya algún caso en el que estés seguro del resultado, ¿vale? Diga lo que diga el algoritmo, se puede equivocar. Si dice que A por B es igual a C, se puede equivocar. Si dice que A por B es distinto de C, se puede equivocar, pero no demasiado. Claro, porque la probabilidad de que diga la verdad es por lo menos 0,6, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le doy A, B, C que cumplen A por B es igual a C, pues el 60% de las veces me dirá A por B igual a C, aunque alguna vez me puede decir que son distintos. Y al revés, si yo le doy a B y C que A por B es distinto de C, pues por lo menos el 60% de las veces me dirá que son distintos. Pero hay un 40% de las veces que me puede decir que son iguales. Entonces, intentar a ver si solamente con esto
¿vale? Sin ningún otro tipo de seguridad sobre el resultado podéis hacer algo. Puede que salga o puede que no salga, pero ir pensándolo un poco, ¿vale? ¿Qué haríais? Intentar nada, simplemente un ejercicio de cómo, claro, el algoritmo que tengo es una caja negra, porque no os digo cuál es, ¿vale? Es una caja negra, pero lo único que sé es que acierta el 60% de las veces, ¿vale? Lo pensáis un poco y me lo decís. No pongamos nada sobre el tiempo, pero vamos, es un algoritmo rápido y tal, pero básicamente quedaros con esto, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Vale. Entonces, más o menos, claro, lo que vamos a ver es que cuando el algoritmo pues tiene algún tipo de pues de seguridad, que hay algún caso que es correcto o así, es más fácil mejorar el resultado, pero eso no quiere decir que sea la única manera. Pero claro, lo que más nos vamos a encontrar son casos en los que hay una respuesta que está bien seguro y la otra tengo dudas y utilizo, por ejemplo, repeticiones para mejorarla. ¿Vale? Bueno, vamos a cambiar de problema, pero va a volver a ser una aproximación de algoritmo de Monte Carlo. ¿Vale? Vamos a tener un algoritmo, en este caso para decidir si un número es primo o no es primo, y ese algoritmo a veces va a fallar. ¿Vale? Monte Carlo quiere decir que a veces puede fallar, pero obviamente necesito que acierte lo suficiente como para que sea útil. Este es el, bueno, antes de pasar a los primos, bueno, lo único que pasa es que cuando lo que yo quiero es alcanzar un error, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso del algoritmo que hemos visto antes, el de Freivalds, el de comprobarme multiplicación, en este caso, pues como yo sé que el error me va a salir menor que 2 a la menos k, ¿vale? Donde k es el número de repeticiones, pues si lo que yo quiero es obtener un error por debajo de epsilon, pues intento despejar. Si epsilon es 2 a la menos k, me sale pues k igual a el logaritmo de 1 partido por epsilon, ¿vale? Que me quedo pues con la parte entera por exceso y con eso pues tengo el número de veces, ¿vale? Es más normal que en lugar de decirte cuánto tiempo quiero que tarde el algoritmo, te digan qué error quieres que comete, ¿vale? Y fijaros que, claro, ahora sí que puedo sacar el tiempo que tarda el algoritmo en función del error, ¿vale? Como k es el logaritmo de 1 partido por epsilon, pues el tiempo que va a tardar todo esto va a ser pues k por el tiempo que me tardaba una vez el Freivalds de antes, que era básicamente n cuadrado, orden de n cuadrado. Entonces, si lo pongo en función de epsilon, pues viene a ser orden de el logaritmo de, bueno, al revés, perdón. Logaritmo de 1 partido por epsilon por n cuadrado, ¿vale? Entonces, esto es bastante eficiente en función del error, ¿vale? Y en función del tamaño de la matriz es n cuadrado. Aquí tenéis un poco una idea de cuánto es el error que uno se puede permitir obtener en función, claro, del tiempo que quiero gastar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero un error de 10 a la menos 6, pues resulta que si hacéis el logaritmo, te salen unas 20, k igual a 20 aproximadamente. Eso quiere decir que tengo que hacer, pues como en cada ejecución de Freivalds tengo que hacer 3 multiplicaciones, porque hago primero x por a, 3 multiplicaciones de vector por matriz, luego esto por b y luego también x por c. Tengo que hacer 3, ¿vale? 3n cuadrado. Entonces, si lo tengo que hacer 20 veces, me sale 60 por n cuadrado. Entonces, esto es mejor que hacer directamente la multiplicación completa. Si la hago por el algoritmo un poco sencillo, bueno, pues para matrices grandes, ¿vale? Para matrices de tamaño mayor que 60. Que en el fondo este tipo de algoritmos probabilistas de comprobación del producto de matrices se utilizan para matrices muy grandes, mucho más grandes que 60 de hecho, ¿vale? Se suelen utilizar para matrices de tamaños pues prácticamente de millón o así, que suelen ser también, es verdad, matrices bastante vacías, lo que se llaman matrices esparsas, pero bueno, con lo cual, pues lo que no vamos a comentar en absoluto es que, claro, al ser matrices más vacías hay algunos trucos que puedo intentar hacer. Bueno,
Pues hasta aquí llegamos con el producto de matrices, ¿vale? O sea que ya veis que sí que, bueno, que hay un poco formas de evitar ese cálculo intensivo a base de probabilísticamente elegir trocitos del cálculo a seguir, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay que ser bastante cuidadoso un poco en encontrar métodos para hacer cálculos muy rápidos. En este caso, bueno, no era una cosa tan terrible, pero un poco el truco estaba en que nunca me planteo multiplicar A por B, sino que lo que hago es X por A y luego por B. Entonces, ese X por A es un poco hacer pues, un cálculo solo de tamaño n cuadrado, que es mirar solo pues, algunas filas de A. ¿Vale? Bueno, le echáis un vistazo y si hay algún problema sobre este algoritmo me lo comentáis. Y intentad hacer el ejercicio este del viernes de intentar un algoritmo caja negra de Monte Carlo, a ver en qué condiciones lo puedo repetir y mejorar el error. Lo que os he comentado hace un momento. Os lo vuelvo a enseñar, que creo que se ha quedado escrito. ¿Vale? O sea, si tenemos un algoritmo para verificar el producto de matrices, para el mismo problema, pero uno que no sabéis cuál es y que sabéis que cumple en todos los casos, que la probabilidad de dar la respuesta correcta es del 60% o más, ¿vale? Entonces, ¿se puede mejorar el error de este algoritmo? ¿Vale? Entonces, si tenéis una respuesta clara, pues me lo mandáis por email. Bueno, pues ahora sí que en este poquito de tiempo que nos queda, vamos a empezar a hablar del problema de saber si un número es primo. Yo me imagino que lo habéis oído hablar en alguna otra asignatura, por ejemplo, se utiliza muchísimo pues, en temas de transmisión de datos y de criptografía, ¿vale? ¿Qué sería para vosotros un algoritmo rápido para saber si un número es primo? Claro, para saber, por ejemplo, si un número n es primo, para que fuera utilizable, fijaros que esto en los temas de criptografía, por ejemplo, se me ha olvidado, iba a mirar a ver por dónde iban las semillas de RSA. A ver, vamos a mirar. Wikipedia. Hace ya unos años el tamaño tradicional era 512, pero ahora ya están en 1000. Ajá, de entre 1000 y 4000, vale. Los números los números primos o no primos con los que trabaja RSA andan ya por encima de los 1000 bits. ¿Vale? Es verdad que son bits y no cifras, pero vamos. De hecho, te aconseja utilizar claves entre 1000 y 4000 bits. Entonces, por supuesto, lo que no tiene ningún sentido es pensar en algoritmos que tarden tiempo polinómico en función del número. ¿Vale? O sea, fijaros que un número de 1000 bits, por ejemplo, pues es un número que más o menos es 2 elevado a 1000, el valor, ¿vale? Entonces, el tiempo que yo tardo es siempre en función del tamaño de la entrada. Y el tamaño de la entrada, cuando se trata de números, es el número de cifras, ¿vale? De bits, si queréis, o se puede hacer también en decimal, que entonces hay un factor de conversión, ¿vale? Entonces, siempre el tamaño, cuando la entrada es un número, es el número de bits. Vamos a poner bits, por concretar algo, que ya os digo que tampoco cambia tanto si en vez de bits decido que son decimales, ¿vale? El cambio sería logaritmo en base 10 de 2, sería multiplicar por 3 y pico, o algo así, si no me equivoco. O por, a ver, sí, eso es, por 3 y pico. Bueno, entonces, eso, que el tiempo, o sea, un algoritmo rápido para saber si un número es primo, que tuviera algún efecto, pues en la criptografía tipo clave pública, tipo RSA y similares, tiene que ser realmente rápido, ¿vale? Tiene que tardar un tiempo que sea un polinomio en el tamaño de bits. Bueno, aquí ya lo he puesto. El saber si un número es primo, en teoría, esto de en teoría, se puede resolver en tiempo polinómico. El problema es que es un tiempo polinómico demasiado grande, ¿vale? Fijaros que si n es el número de bits, ¿vale? Atención que antes he puesto n otra cosa, n es el número de bits, ¿vale? Entonces el tiempo
que tarda el mejor algoritmo que conocemos, determinista, es decir, nada de probabilidad ni nada extraño, simplemente un algoritmo es bastante grande, es n a la 6. Es polinómico, pero claro, no entra dentro de los que diríamos polinomios muy pequeños, ¿vale? Entonces, en realidad, para lo que estamos acostumbrados, es un algoritmo relativamente joven, ¿vale? 2002, solo tiene menos de 20 años. Se está intentando mejorar a toda costa, pero la verdad es que se está resistiendo mucho. Entonces, bueno, lo dejaríamos en que a lo mejor saber si un número es primo o no es tiempo polinómico, pero un polinomio muy malo. Pero yo todavía no lo consideraría, de hecho, todavía no se considera que esto sea lo mejor que se puede hacer. O sea, todavía hay mucha gente intentando, se intenta bajar ese n a la 6. ¿Vale? También es verdad que es un n a la 6 un poquito tramposo. Hay montones de números para los que se puede hacer en n a la 4, que tampoco es ningún chollo, ¿vale? Hay un tipo de números, de hecho de primos, que se pueden decidir en tiempo bastante mejor, n a la 4. Pero quedan unos cuantos que hace falta el n a la 6. Pero aún así, eso, todavía, o sea, no es algoritmo polinómico, pero no rápido. Entonces, pues todavía tiene bastante interés el hacer algoritmos probabilistas rápidos para saber si un número es primo. ¿Qué tipo de interés? Bueno, pues me imagino que la palabra primo ya os suena a algo que debe ser útil para algo, pero por supuesto, pero por ejemplo, pues RSA, de la que ya habéis hablado, las claves públicas y privadas de RSA, pues tienen que ver con, creo que las claves privadas son el IGP y Q primos y la clave pública es P por Q, ¿vale? Es multiplicar P por Q. Entonces, obviamente, no es exactamente, si a ti te dan como clave pública P por Q, ¿vale? Si tú consiguieras de P por Q sacar P y sacar Q, habrías roto esa clave, ¿vale? Habrías encontrado un poco la clave privada. Entonces, no es exactamente saber si el número es primo o no, sino tiene que ver más con lo que se llama factorizar, ¿no? Decidir el número P por Q, conseguir partirlo en dos primos. Pero bueno, está claro que tiene algo que ver con saber si el número es primo, es un paso más, es algo más complicado. Y bueno, de momento, obviamente el interés de por lo menos generar números primos o saber si un número es primo ya, aunque solamente sea pues para poder construir esas claves privadas y públicas para RSA, por ejemplo, y para otras variantes, pues es bastante útil, ¿vale? Ya os digo de todas maneras que es verdad que hay una pequeña trampa y esto es como es un nivel más que saber si el número es primo. ¿Vale? De eso hablaremos un poquito en este tema de si se puede factorizar con algoritmos probabilistas. Y la respuesta no es del todo satisfactoria. O sea, saber si un número es primo o no, lo vamos a saber hacer muy rápido con un algoritmo probabilista. Pero ya factorizar, saber si, o sea, si te dan P por Q, conseguir saber quién es P y quién es Q, eso no está nada claro. ¿Vale? Hay cosas hechas, pero cuesta mucho y el tamaño de números que puedes factorizar es todavía un poquito bajo. ¿Vale? Hablaremos. Bueno, pues entonces volvemos al problema. El problema que queremos saber es que me dan dado X, saber si X es primo. ¿Vale? Y para que no haya duda, el número X vamos a decir que tiene n bits. ¿Vale? El tamaño de X va a ser el número de bits que es n. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer entre hoy y el viernes. Yo creo que lo conseguiremos hacer. Es buscar un poco métodos, ¿vale? Obviamente, pues uno puede pensar pues, en métodos un poco simples, incluso deterministas y tal, pero ya os digo que los algoritmos mejores que se conocen que no sean probabilistas son bastante lentos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tirar un poco de un par de resultados que nos los van a dar ya hechos, no nos vamos a plantear por qué, pero vamos, son fáciles de entender, no necesariamente de comprobar, de lo que se llama teoría de números.
pues, un par de cosas, un par de propiedades sencillitas que cumplen los números primos, ¿vale? Entonces diremos, pues los primos cumplen siempre esto y los no primos pues solo lo cumplen a veces, ¿vale? Y entonces vamos a intentar con eso hacer un algoritmo probabilista. Lo vamos a hacer pues como en dos fases. En la primera fase os voy a contar una propiedad que estaría bien que funcionara, pero no acaba de dar un algoritmo rápido, ¿vale? Sobre todo un algoritmo fiable, ¿vale? O sea, haremos fase 1, nos dará algo que no acaba de funcionar, pero os lo voy a contar porque luego ya lo mejoraremos y entonces ya haremos uno que funciona perfectamente. Además, más o menos las 4 cosas de teoría de números que utilizamos, pues si alguien alguna vez se ha metido en el tema o se va a volver a meter, tienen que ver con RSA, aunque no lo comentaremos mucho. El tipo de propiedades que tienen los números primos precisamente son las que se explotan en el sistema de clave pública de RSA. Bueno, como solo quedan 5 minutillos, os voy a contar solo el principio de todo, que es simplemente este resultado. Ya veis que es bastante antiguo, lo cual quiere decir que no puede ser muy complicado, porque sinceramente las matemáticas modernas sí que empiezan un poco a subirse a la parra, pero en el siglo XVII pues todo lo que se hizo lo entendemos hoy bastante bien, y todo lo que hizo Fermat, que era un señor muy listo, pues es demostrar que si tienes un número primo, ¿vale? Y te coges un número A que no sea múltiplo de n, claro, A módulo n mayor que 0, es decir, A no es múltiplo de n, pues entonces, si haces este cálculo, A elevado a n menos 1 módulo n, pues te sale 1, ¿vale? O sea que siempre que n sea primo, te coges una cualquiera que no sea múltiplo de n y te sale que a la n menos 1 módulo n es igual a 1, ¿vale? Entonces, bueno, podéis empezar haciendo un poco comprobaciones facilitas. Pues el número es 7, que es primo, te coges, por ejemplo, a igual a 5 y te sale 1. Entonces, esto es un poco el tipo de propiedad que nos va a interesar a la hora de buscar algoritmos que comprueben si un número es primo o no. Claro, fijaros que esto el viernes lo vemos completamente, pero esto te dice, si n es primo, entonces cumple esto. Claro, si tuvieras algo un poco más redondo que te dijera los primos cumplen esto y los no primos cumplen lo contrario, ya con eso pues podrías plantearte hacer algoritmos, pero lo malo de esta propiedad es que si n no es primo, pues no está claro que justo cumpla lo contrario. Algo podremos hacer, pero no va a acabar de funcionar. O sea, por ejemplo, si pudiéramos decir, aquí decimos n es primo, cojo una cualquiera y me sale 1. Pues n no es primo y, por ejemplo, la mayoría de los a's no me sale 1. Con eso yo me haría un algoritmo súper rápido, porque diría, pues prueba un a y como los no primos, pues casi ninguno me sale 1, pues eso con un cierto error funcionará. Bueno, pues por ahí van a ir los tiros, pero lo malo es que esta primera prueba no va a funcionar y tendremos que buscar una propiedad un poquito más complicada que esto. Pero esto pues lo contamos tranquilamente el viernes y ahora voy a parar la grabación, si soy capaz, y si me